La infancia es una etapa de la vida que automáticamente se relaciona con la inocencia y muchas veces con la bondad, cualidades que parece se han ido extinguiendo a través del tiempo entre guerras, genocidios y demás atrocidades. Aunque como verás en este top, lamentablemente ni siquiera esta etapa de la vida se salva de la maldad. Pues los casos que verás a continuación te dejarán pensando en cómo un infante puede cometer semejantes atrocidades, pues hoy hablaré de los 7 niños asesinos más brutales. Número 7. El niño que ocupa el número 7 de este top, por la brutalidad de su crimen fue juzgado como adulto, a pesar de tener solo 11 años de edad, recibiendo como sentencia cadena perpetua. Jordan Brown, de 11 años, asesinó a su madrastra embarazada de un disparo en la cabeza con una escopeta. Lo realmente alarmante aquí es que la escopeta con la que ejecutó el asesinato fue un regalo de su mismo padre. Esta clase de situaciones nos hace pensar en por qué alguien le regalaría un arma a un niño. Cuando se le preguntó la razón a Jordan de por qué asesinó a su madrastra, su respuesta fue que lo hizo en un ataque de celos. No quería que el nuevo bebé le robara la atención de su padre. Número 6. El narcotráfico en algunos países llega a todos los sectores de la población, pues desde gente común hasta algunos políticos están coludidos con el crimen organizado. En este número se encuentra la prueba de que ni siquiera los niños escapan de sus fatales garras. Edgar N., mejor conocido como el Ponchis, nació en Estados Unidos y fue detenido a los 14 años de edad. Sus padres eran drogadictos y el sistema les quitó al niño y se lo entregaron a la abuela, quien murió cuando Edgar tenía solo 9 años de edad. Se presume por parte de la policía mexicana que Edgar pertenecía al cártel del Pacífico Sur y fue reclutado y adiestrado por él mismo desde pequeño. Cuando detuvieron a este niño sicario, confesó haber participado en al menos 4 asesinatos por decapitación, aunque decía que siempre estaba bajo efecto de las drogas que los mayores le obligaban a consumir y que era amenazado de muerte si se negaba a hacerlo o a participar en los asesinatos. En el 2010, una serie de videos comenzaron a circular en YouTube, en donde se observa al Ponchis torturando a las personas que posteriormente serían ejecutadas por él mismo. Y desde ese momento comenzó la persecución del menor. Edgar fue detenido en un aeropuerto cuando intentaba ir a los Estados Unidos y se le condenó únicamente a 3 años de prisión. Actualmente, Edgar está libre. Te dejo a ti como pregunta, ¿crees que alguien que mató y torturó a más de 4 personas en una etapa crucial de la vida como es la niñez pueda ser capaz de reintegrarse a la sociedad? Número 5. En este número se encuentran 2 niños de 11 años, que por la atrocidad de su crimen y la frialdad con la que lo llevaron a cabo, se les puede considerar verdaderos monstruos. James Patrick Bulger, de 2 años, nació en Liverpool, Inglaterra. Él era un niño alegre y bastante curioso. Sus padres le veían un futuro brillante por delante. Pero un fatídico 12 de marzo de 1993 fue secuestrado de un centro comercial durante un descuido de la madre para después ser torturado y asesinado. Su cuerpo sin vida fue encontrado en las vías de un tren en un intento de hacer parecer el asesinato un accidente. El cuerpo del niño estaba repleto de golpes y la cabeza aplastada con ladrillos. Por sorprendente y repugnante que parezca, el cuerpo también mostraba signos de abuso sexual. Los asesinos Robert Thompson y John Venables nunca revelaron una clara razón de por qué cometieron el crimen, aunque más tarde revelaron que una de las razones que los inspiró fue la película de Chucky, el muñeco diabólico. ¿Quieres saber lo peor? Los 2 fueron liberados al cumplir la mayoría de edad bajo palabra de por vida. Número 4. Mary Flora Bell nació el 26 de mayo de 1957 en Newcastle, Inglaterra. Nunca tuvo una infancia fácil, pues su madre era una prostituta y tuvo a Maribel a la edad de los 16 años y nunca supo quién fue su padre. Por increíble que parezca, personas cercanas a la familia señalaron que Betty, la madre de Maribel, la había intentado asesinar varias veces cuando era pequeña y lo había intentado hacer parecer un accidente doméstico. Pero lo peor estaba por venir. Maribel, con tan solo 5 años de edad, era obligada por su madre a participar en actos sexuales con otros niños de 7 u 8 años. Después de 3 años, ella la comenzó a vender a sus propios clientes. Maribel, como era de suponerse, creció con enormes traumas y comenzó a desquitar su ira con pequeños animales al principio, para más tarde pasar a niños pequeños. Martin Brown, de 4 años de edad, era el vecino de Maribel, el cual fue brutalmente asesinado por ella, por medio de asfixia y golpes en la cabeza. Los medios de comunicación ingleses dijeron que este había sido un trágico accidente. Más tarde, después de confesárselo todo a su mejor amiga, Norma Bell,
las dos cometieron actos de vandalismo, en donde confesaron en notas que Maribel había sido la culpable del homicidio, pero la policía creyó que todo se trataba de una broma infantil y la dejaron ir. No fue sino hasta el 31 de julio de 1968 que las dos tuvieron parte nuevamente en un asesinato, y nuevamente por estrangulación. Esta vez, la víctima fue un niño de apenas 3 años de edad, Brian Howe. Pero este asesinato fue un peor que el anterior, pues al parecer después del crimen, Maribel volvió a la escena del crimen para marcar sus iniciales en el estómago de su víctima con una navaja y posteriormente cortó un mechón del cabello de Brian para finalmente castrarlo. Nunca se supo realmente lo que sucedió, puesto que las versiones de las dos niñas se contradecían bastante. Al final, las dos niñas fueron detenidas y acusadas de un asesinato en segundo grado. El jurado tomó una decisión después de escuchar los resultados psiquiátricos de la niña, que decían que tenía los clásicos síntomas de una psicopatía. Fue condenada a una sentencia de prisión indefinida. Norma, su mejor amiga, fue absuelta de ambos cargos. Maribel fue liberada en 1980 y se le otorgó un nuevo nombre y se le garantizó el anonimato. En 1984 tuvo una hija y el 21 de mayo del 2003, Belle ganó una batalla legal para lograr mantener su anonimato y el de su hija por el resto de sus vidas. Finalmente, en el 2009, Maribel se convirtió en abuela. Número 3. El asesino que ocupa este puesto tuvo todo lo contrario a lo que se puede definir una infancia feliz. Producto de una violación de un vecino hacia su madre de solo 14 años de edad, Christian nació siendo un niño indeseado, entre problemas de drogas, abuso sexual y violencia intrafamiliar. No tardó mucho para comenzar a presentar conductas alarmantes. El padrastro de Christian, Galarrago Black, después de darle una paliza brutal a Christian, se suicidó enfrente de sus ojos. Aunque por razones obvias no le aguardaba un buen futuro, nadie se esperaba de lo que pasaría a continuación. Christian tenía 2 hermanos, el más pequeño era solo un bebé y Christian lo mató a golpes, argumentando que estaba aburrido. Después de un tiempo se descubrió que también había abusado sexualmente de su otro hermano pequeño. Fue juzgado como adulto y se le condenó a cadena perpetua. Número 2. En este puesto se encuentra un crimen tan atroz y cruel que hace difícil creer que en verdad pasó. Y aunque solo fue un homicidio el que se cometió, las circunstancias en las que se situó este asesinato hace que se quede con este puesto. Daniel Petrie nació en 1991 en Santa Catarina, Brasil. Desde pequeño tenía grandes problemas de ira, reaccionaba a la primera provocación y era bastante rebelde. Sus padres, hartos de él, lo hicieron abandonar la escuela y pasaba la mayor parte de su tiempo navegando por internet. Daniel jugaba mucho un juego llamado Tibia. El 23 de julio del 2007, Daniel Petrie comenzó a discutir en línea con su vecino de 12 años llamado Gabriel Kuhn, porque según Petrie, Gabriel había hecho trampa en el juego. Totalmente enloquecido, Daniel fue a la casa de su vecino Gabriel y aprovechando que no estaban sus padres en casa, en cuanto Gabriel abrió la puerta, Daniel se le fue encima a golpes y comenzó a estrangularlo con un cable. Después de eso abusó sexualmente de él, para finalmente, con una cegueta que tomó de la cochera de sus padres, cortarle ambas piernas. Desafortunadamente, y para hacer aún más grotesco este crimen, la autopsia señaló que Gabriel seguía vivo cuando fue mutilado. Lo peor de todo este caso fue que Daniel Petrie, el monstruo que fue autor de todo lo que acabas de escuchar, solo fue condenado a 3 años de prisión. Número 1. En el número 1 de este top se encuentra un asesino que a sangre fría masacró a toda su familia, a su padre, a su madre, a su abuela y a su tía abuela. Marcello Passeggini tenía padres policías, por lo que se deduce que esa era la razón de por qué sabía usar también un arma. La masacre la realizó con el arma de su madre una madrugada. Los asesinatos se hicieron con tal precisión que nadie notó ni el más mínimo ruido, ni siquiera levantó la más mínima alerta de que algo estaba pasando en el vecindario. Uno no sabe qué pasaba por la cabeza de Marcello en esos momentos, puesto que al otro día fue a la escuela en el auto de su madre como si nada hubiese pasado. Los motivos que orillaron a Marcello a cometer el crimen fue una enferma obsesión por ser un asesino a sueldo en la Deep Web, el número 1 del mercado negro, que fantaseaba con matar a sus padres, y le contó todo a su mejor amigo, prometiendo que un día lo haría y se iría a vivir a una cabaña en el bosque. Al parecer, algo pasó por su mente, porque después de llegar de la escuela, fue a donde estaban los cuerpos de sus padres, se arrodilló y se pegó un tiro en la cabeza, dejando muchas preguntas sin resolver. Número 1. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo, pues eso me sería de mucha ayuda. Síguenos en Twitter y entra al blog oficial del canal. Un gran saludo y un fuerte abrazo al usuario Trade and Violet y también a la usuaria Alejandra JB.
Si tienes alguna idea para algún top, haznoslas llegar en la caja de los comentarios. Muchas gracias por ver nuestros videos y hasta pronto.